Buenas noches, sean bienvenidos al webinar Simulación CFD de válvula de bola, el cual es parte, ¿no? eh, del curso Simulación CFD para Industria y Minería que estamos realizando con la empresa Cubicat. La intención de este webinar entonces es de poder hacer una pequeña demostración de un software CFD y su aplicación en la industria y también como muestra de lo que se va a ver en el curso Introducción a la Simulación CFD. El curso que hemos programado es un curso directo por internet, ¿no? Lo que le llaman online directo, con sesiones directas, las cuales se van a dar en cinco ocasiones, 5 sesiones de 7 a 10 de la noche, empezando el lunes 10 y luego siendo interdiario. Asimismo, estamos abriendo también el curso online, ¿no? El cual es un curso no directo, quiere decir que son clases grabadas a las cuales se accede de acuerdo al tiempo de cada uno, ¿no? O sea, podrían entrar en cualquier momento durante la duración de la matrícula. En este caso, por ejemplo, ¿no? El alumno se matricula y luego puede acceder durante cierto tiempo, generalmente son 2 meses de acceso, para que pueda o bien llevar las clases pausadamente o repetirlas también, ¿no? La forma para ambos cursos es la misma, con tutoriales paso a paso, los cuales están dados en formato PDF, ¿okay? Los cuales se entregan por internet también. Pueden imprimirlo, es recomendable que lo impriman y lo tengan al costado de su computador, de su laptop, donde estén llevando el curso. Eh, Estos tutoriales están en inglés, sin embargo, conforme vamos avanzando, vamos indicando la explicación en español, ¿ok? Bueno, intercambiando entre los dos, porque hay que entender los dos idiomas, ¿ok? Pero a veces se nos hace más fácil explicárselo en español. Eh, pero, claro, la intención es que los manuales luego ustedes ya lo tengan muy interpretado y lo puedan utilizar después para algunos ejemplos similares que se van a dar en la industria, ¿ok? Hay muchos ejemplos muy similares, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a ver hoy día es la simulación al interior de una válvula de bola, que quiere decir de que vamos a experimentar cómo se trabaja la simulación de un fluido, ¿no? Dentro de una cavidad, y es una válvula de bola check, es decir, un sistema de cierre automático, el cual va a estar impulsado por un resorte. Entonces, eso nos va a servir para poder evaluar y cómo podemos nosotros colocar fuerzas al interior, ¿no? Sólidos que puedan tener algún tipo de interacción con el fluido y no simplemente un fluido que corra libremente, cosa que es mucho más sencillo, ¿no? Trabajar, sino que podamos tener ejemplos que se utilicen bastante en la industria y minería. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente los invito a poder participar de este webinar y puedan tener la información necesaria y desean inscribirse tanto en el curso online directo o el curso de online eh, grabado, el cual nosotros lo accedemos mediante una plataforma que es la plataforma de YouTube, pero con acceso restringido, ¿no? Claro, a los que se matriculan. Y bueno, vamos a empezar. La información para ambos cursos los encuentra en nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro LinkedIn, a cualquiera de nuestras redes. Y si desea una información directa, puede ser al WhatsApp, es 9871-91758. ¿Ok? Empezamos presentando. Mi nombre es Edwin Cuya, soy ingeniero mecánico de profesión de aquí de Perú. Tengo ya unos 20 años en el mundo del diseño y de la simulación. He trabajado para muchas compañías, como por ejemplo Siemens, SolidWorks, Dassault, MS Software. En base a ello es que tenemos muchos años con Cubicat desde el año 2006, ya tenemos 17 años, eh, capacitando y haciendo servicios a la industria en general, ¿no? Por lo que nos animamos a hacer este curso no solamente como una muestra de un software, ¿no? Sino volcando un poco nuestra experiencia en general en servicios, tanto aquí en el sector industrial minero de Perú, como que hemos hecho también en otros países, como en Chile, ¿no? Hemos hecho varios trabajos para otros países, Australia, Chile, Bolivia, ¿no?
Entonces la intención de nosotros es poder capacitar no solamente en un software así con un nombre, ¿no? Sino en que el usuario entienda cómo usar, así que las personas puedan tener diferentes software o optar por diferentes software, pero que el conocimiento sea básico. Claro, se basa específicamente en un software para hacer la demostración, pero lo intentamos hacer de forma general para que el concepto quede, ¿no? Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar. Este tutorial nosotros siempre lo trabajamos, ¿okay?, con un sistema paso a paso, es decir, un sistema que explica qué es lo que estamos haciendo para que el usuario pueda tener bastante, digamos, comprensión. Vamos poniendo términos técnicos, explicando un poco ahí la teoría. ¿Okay? El objetivo entonces es que el usuario haga uso del programa, pero con base, ¿no? No solamente, digamos, como los videos que cuentan por internet, que son videos demostrativos más que nada, pero no son instructivos, ¿no? Acá la idea es que vaya aprendiendo no solamente a dar clics en el software, sino también a entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este tipo de tutoriales, bueno, en la mayoría los software están siempre en inglés, por eso es que solicitamos que las personas tengan un poco, bueno, a estas alturas ya casi todos comprenden un poco el inglés o usan un traductor, pero vamos a ir explicándolo acá poco a poco, utilizando los términos en inglés y en español a la vez, ¿ok? Bien, aquí lo que nos indica entonces es que tenemos una estructura, una interacción entre un fluido y una estructura, ¿ok? El cálculo de una válvula de bola check, cuando recuerdan el nombre check es que bloquea. Entonces, si ven, el sentido de flujo es en un lado y no permite el retorno debido al sistema de bloqueo por válvula de bola, por bola, el cual tiene un resorte, ¿no? Este resorte permite el paso de acuerdo a cierto valor del fluido, cierto valor de velocidad o de fuerza, y se opone mediante otra fuerza, en este caso la fuerza del resorte, ¿ok? Entonces, queremos ver las características, podemos utilizar aquí un valor de la constancia elástica del resorte y un valor del fluido, y luego vamos a ver cómo interactúan, ¿ok? Bien. La ecuación que gobierna este movimiento, en este caso evaluando el movimiento de el balón, estaría descrito por un movimiento armónico simple, ¿no? Lo que se llama más en el estudio de física, el cual se trabaja mediante esta ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial que tiene y considera con segundo término la amortiguación, ¿no? La amortiguación, ¿ok?, debido a elementos de fricción o algún tipo de elemento retardante que puede estar involucrado junto con el resorte, donde la fuerza va a ir disminuyendo entonces el movimiento hasta volverlo a poner en cero. Este parámetro está configurado por el símbolo psi, que parece una E en corrido, ¿no? Eso se conoce como psi. Y está caracterizado con el nombre de coeficiente, o mejor dicho, está caracterizado como coeficiente de amortiguamiento o ratio de amortiguamiento, ¿no? ¿Okay? Esto determina entonces la característica del sistema con respecto a la amortiguación y el valor de K, que es la constante elástica del resorte. Las fuerzas entonces que actúan sobre la bola, ¿no?, son la fuerza del fluido y luego la fuerza del resorte, la cual está caracterizada por la siguiente fórmula, ¿no? Es una fuerza que se opone, ¿ok? Una fuerza que se opone al movimiento del fluido eh, y está caracterizada por el valor de la constante elástica por la variación de posiciones, ¿ok? Y a su vez estaría disminuida por el valor del amortiguamiento, ¿ok? Bien, lo que vendría a ser entonces un movimiento armónico, ¿no?, amortiguado. Bien,
La intención de este tutorial entonces es llevar esta matemática a la parte visual y poder nosotros introducir estos datos y verlo, ¿no? Verlo como si fuera un video, cómo se comporta. ¿Okay? Por eso es que esta tecnología se llama simulación, ¿no? Cálculos siempre ha habido, cálculos matemáticos, pero la idea es verlo como si estuviera frente a nosotros, o sea, una simulación. Pero claro, tenemos que poner todas estos valores, estos datos para entender qué es lo que estamos indicándole al programa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer nosotros es un movimiento armónico simple, es decir, vamos a ignorar el amortiguamiento. Vamos a decirle que no hay amortiguamiento y que solamente la fuerza que se opone es la fuerza del resorte. Entonces va a entrar un fluido con cierto flujo másico, va a empujar la bola y la fuerza del resorte se va a oponer a ese movimiento, ¿ok? Y esta fuerza de resorte solamente va a estar gobernada por la variación del espacio, ¿no? De la distancia, mejor dicho. ¿Ok? No va a estar gobernada por el ratio y luego veremos cómo sería si le colocamos el ratio de amortiguamiento, ¿no? La parte de amortiguamiento. Bien, este sistema va a estar caracterizado por trabajar bajo un modelo de un solo grado de libertad. Si ustedes se dan cuenta, vamos a considerar que el fluido solamente se mueve en sentido horizontal. Vamos a considerar el eje X de nuestro sistema de coordenadas en ese sentido horizontal y el eje Y en el sentido vertical. Y el eje Z entonces sería el transversal. ¿Okay? Vamos a trabajar en el plano y para ver cómo trabaja o cómo se distribuye el fluido al interior del sistema de válvula. Bien, para este tutorial entonces, esta es la sesión 4, se debe haber llevado anteriormente los otros ejemplos, ¿no? Desde un inicio. Pero bueno, la idea del webinar es demostrar la versatilidad del curso. Bien, nosotros vamos a evaluar este sistema en el curso de 4 formas. Uno es sin amortiguamiento, otro es con amortiguamiento, otro es con un amortiguamiento crítico y el último es con un sobreamortiguamiento, el cual va prácticamente a interrumpir el movimiento de la bola. ¿Okay? En nuestro caso vamos a trabajar para este webinar con el caso sin amortiguamiento, es decir, vamos a considerar que la constante de amortiguamiento va a ser el valor 0. ¿Ok? Entonces simplemente lo que se va a oponer es la fuerza elástica del resorte. Bien, para trabajar entonces nosotros tenemos que tener ya creadas las geometrías. El software CFD no es para crear geometrías. Se puede crear algunas cosas y vamos a hacer acá una bola, por ejemplo, ¿no? La bola del balón. Pero en general geometrías más complicadas se recomienda realizar en software especializados para eso, como Inventor, SolidWorks o el mismo AutoCAD. ¿Okay? En este caso, y para lo que es el curso, los ejemplos ya vienen con los sólidos establecidos. En este caso vamos a importar una geometría llamada válvula STP. Bien, el programa que vamos a usar se llama XFlow. Este programa me permite trabajar varias opciones. Sin embargo, su entorno es muy similar a todos los que son software CFDs. ¿Okay? Apenas yo ejecute el programa, me va a solicitar algún nombre del proyecto, si empiezo desde cero, y a la carpeta donde lo va a trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá sesión 4. ¿Ok? Al nombre. Sesión 04. Su valor es no dumping. No dumping. La sesión 04, pero con la opción no dumping. Aquí donde dice Project Name coloco entonces el nombre y en Project Trayectoria puedo yo trabajar lo que es la parte de donde va a guardarse el archivo. ¿Okay? Bien, le damos clic en crear y vamos a crear entonces el entorno del programa. Acá vemos entonces el entorno del programa XFlow. Este entorno a mí me va a permitir trabajar diferentes sistemas, ¿ok? Diferentes sistemas. Por ejemplo,
Ustedes observan que cuando recién ingresan al programa encontramos una cavidad. Esta cavidad de aquí está definida porque el software trabaja de dos formas diferentes. Una es evaluar los sistemas de forma externa y luego evaluar los sistemas de forma interna. En otras palabras, el fluido pasa por fuera o pasa por dentro. ¿En qué casos pasa por fuera? Por ejemplo, cuando se evalúa un avión y queremos evaluar cómo interactúa con el aire pasa por fuera del avión. Cuando queremos evaluar un barco, digamos que va en el mar, ¿no? En una sección o en un río, el agua está por fuera. Cuando queremos evaluar, por ejemplo, un carro a velocidad, un auto de Fórmula 1 o algo así, y entonces queremos evaluar la aerodinámica, también va por fuera. Pero cuando queremos evaluar algo en el interior, el fluido va por el interior, entonces tenemos que cambiar las opciones, ¿no? Y entonces este cuadro que tenemos acá no nos funciona. En nuestro caso es así, es por el interior, queremos evaluar el interior de una válvula. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos nosotros a cambiar en la parte izquierda, donde dice Environment. Ahí está la opción de kernel, flujo single phase, el cual significa cuando va a trabajar solamente un fluido, en este caso un solo fluido. Y el tipo de análisis es el que vamos a cambiar. Dice external, ¿no? Va a ser un análisis externo. No, lo voy a cambiar, le doy un clic y le pongo interno. Cuando le doy interno, desaparece esa caja que ustedes ven allí, porque no vamos a trabajar la parte interior de algo, pero no está, tenemos que importarlo. Entonces vamos a importar esa geometría. Vamos acá arriba, Geometry, Import a New Geometry, importar una geometría ya creada previamente en un software. Y aquí está en la carpeta, en que este caso mi carpeta de trabajo se llama Webinar. Allí está la geometría que yo quiero importar, que se llama Valve. En este caso, para el curso online, le brindamos un acceso a todos estos ejemplos ya realizados, los sólidos, para que pueda irlos trabajando y pueda ver. Ojo, no les damos el archivo ya realizado. La idea es que ustedes lo ejecuten y luego nos envíen los archivos para ver el avance. Pero los sólidos todos se los damos. No es que usted se va a poner a dibujar. Porque en este caso, por ejemplo, válvula, le damos válvula, el cuerpo de válvula. Nos va a salir un aviso indicándonos dónde se va a importar, porque es una importación, ¿no? El vertical Y. Acá no podemos saber exactamente, porque esto depende de cómo lo hizo, con qué coordenadas se hicieron esas geometrías. Así que simplemente le damos OK y aquí lo estamos viendo, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Bien. Avanzamos. Y ahí podemos ver, podemos observar el cuerpo de la válvula. Ingeniero, no es un sólido, ¿no? Es una superficie, efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, la superficie no involucra el sólido en sí. Y es más, el fluido no lo necesita. El fluido lo que necesita es las paredes donde va a tocar. Entonces solamente necesita una superficie. ¿Se puede traer todo un sólido y trabajar al interior? Sí, también se puede. Pero ojo, tiene que ser un sólido correcto. Si tiene algún agujero, algún error geométrico, el dominio no va a salir. Le llamamos dominio al espacio que ocupa el fluido, ¿no? Entonces, el software lo primero que hace, el software CFD lo primero que hace en todos los programas, tanto XFlow, ANSYS-Flow, Flow CFD, todo lo primero que hace es evaluar el dominio, es decir, la cavidad, dónde está el volumen que va a trabajar, ¿ok? Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Bien, luego que tenemos nosotros acá el cuerpo que se llama válvula, ¿ok? Lo observamos. Vamos a ver algo que nos solicita el tutorial, es que el sentido del flujo sea de menos X a X, ¿ok? Y necesitamos que se oriente correctamente la válvula. ¿De qué forma correctamente? De esta forma, miren, ahí está en el gráfico. Que el sentido del eje coordenado X sea hacia la derecha, y si ustedes se dan cuenta, la parte que, digamos, cónica que tiene la válvula esté en el lado izquierdo en este caso, si el sistema de coordenadas está ubicado así. Veamos nosotros en el programa entonces, vamos a colocar acá, tenemos las opciones de vista,
una vista, digamos, plana, ahí está. Ahí podemos ver de que en este caso el sistema de coordenadas X es a la derecha, está bien, pero Y es hacia arriba, pero miren, el sentido cónico está al otro lado. Entonces necesitamos nosotros girarlo para que quede como queremos. Si ustedes se dan cuenta, entonces, para que pueda quedar como queremos, tendríamos que girarlo con respecto a qué eje, al eje Y, 180 grados, para que gire y pueda quedar como está aquí en la imagen. ¿Esas cosas se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, porque la importación involucra un poco difícil ir al software original y tenerlo, ¿no? Entonces, adecuar estas cosas se puede hacer aquí, sí. Entonces vamos a la parte donde dice el árbol Project Tree, donde entramos a Environment. Ahí hay una pestaña que se llama Geometry. En esa pestaña Geometry se van a ir enumerando todos los sólidos que vayamos o superficies que vayamos creando. Entonces nosotros ahí, miren, nosotros vamos a encontrar en este caso el válvula, el cuerpo de la válvula. ¿Listo? Entonces, al encontrar aquí nosotros el cuerpo de la válvula, vamos a poder hacer un cambio con respecto a su orientación. Entonces acá donde ustedes pueden observar hay una opción que dice condiciones behavior fixed, está fijo, y están otras opciones como la escala, la posición y la orientación. Aquí en orientación le doy un clic y aquí yo puedo rotar unos ciertos grados de acuerdo a la coordenada sobre la cual quiero rotar como eje de rotación. En este caso la coordenada Y está en 0. Si yo escribo 180, quiere decir que va a rotar con respecto a esa coordenada 180 grados. Le damos Enter y miren, la pantalla, entonces rota. Ahora sí, la cara cónica está al lado izquierdo del sistema de coordenadas, tal como me indica el tutor. Ahí está el tutor. ¿Ven? Entonces ya está orientado como me indica. Si nosotros observamos aquí, vamos a ver que el sistema ahora entonces nos toca definir los dos puntos de ingreso y salida del fluido. ¿Okay? Ahí vamos a crear un punto de ingreso que le vamos a llamar el inlet y el outlet. ¿Okay? Esto para crearlo, según miren el gráfico, se necesita seleccionar los bordes. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta en el software voy a rotarlo, están abiertos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos crear lo que vendría a ser las puertas, tanto de ingreso o salida. ¿Okay? Estas puertas de ingreso y salida entonces es la que nosotros vamos a utilizar como dato para ingresar el fluido y dato para salir. Entonces, pero esta geometría, porque al final son geometrías, no están creadas. Las tenemos que hacer aquí en el software. ¿Okay? Entonces, todos los softwares CFD piden lo mismo. Y se puede importar, también se puede importar, sí, pero a veces es preferible que el software lo tenga porque de esa forma a veces se comprende mejor, ¿no? Bien, ¿cómo creamos entonces acá esta superficie? Para eso vamos a ir arriba donde indica hay un seleccionador de bordes que se llama Edge Filter, en este caso, Edge Filter. Le damos un clic, ahí está. Ahí va a seleccionar el borde, en este caso apretando control del teclado, seleccionamos varios bordes. Voy a seleccionar este borde. Hay que tener mucha paciencia, ahí está, ¿no? Seleccionado, te pone de color celeste y luego este borde de acá. Ahí está. Seleccionado esos dos bordes, voy a la opción donde dice Geometry y ahí donde dice Geometry voy a utilizar la función Create Object y Create Object voy a utilizar la opción Surface. ¿Por qué Surface? ¿Por qué no un sólido? Porque Surface, como lo hemos dicho, es lo que interactúa, la superficie es la que interactúa con el fluido, no un sólido. Un sólido tiene muchas más caras, nosotros solo necesitamos una cara. ¿Ok? Entonces utilizamos aquí Surface, le damos un clic, me dice que se va a crear en el entorno, ¿okay?, de simulación, sí, le digo OK, y se crea, miren, en la parte izquierda, estamos en la pestaña de Geometry, ahora está creado un botón que se llama Surface, ¿no? Un cuerpo, digo, una forma que se llama Surface.
Bien, pero no se debería llamar Surface. Vamos a darle un clic derecho, Rename Shape. Vamos a renombrar y vamos a ponerle aquí el nombre Inflow, que se va a llamar el ingreso, Inflow. Ahora creemos el Outflow. Entonces vamos a hacer lo mismo, seleccionando acá la opción de filtro de bordes. Voy a seleccionar este borde con control del teclado. Selecciono los dos. Tiene que seleccionar todo lo que en este caso vendría a ser el círculo, ¿no? A veces se complica un poco en seleccionar. Apretando bien control, realmente estoy apretando mal. Ahí, ahora sí. Listo. Bien, vamos a Geometry, Create Object, igualito, y creamos otra superficie. Le doy clic y miren, a la parte izquierda, bueno, acá me dice crear, digo, ok, bien, a la parte izquierda ahora se ha creado otra superficie. Si le doy un clic derecho, lo voy a renombrar, Rename Shape, y esta forma se va a llamar ahora Outflow, ¿no? Flujo de salida, Outflow. Ok. Entonces ya tenemos las dos geometrías, tal como nos indica el tutorial. Vamos a continuar entonces. Continuamos con el tutorial. Ya tenemos las formas de ingreso y salida. Aquí están, ingreso y salida. Ahora me pide crear la esfera, ¿no? O la bola. La bola se crea con una esfera. ¿Se puede crear la esfera acá en el entorno del programa? Sí. Me piden que la bola tenga 0.008 metros y esté localizado en el punto 000. Bien, si nosotros vamos acá al Xflow, vamos a darnos cuenta de que podemos crear la bola y que el sistema de coordenadas, si se dan cuenta, el 000 está en el centro. ¿Ok? Entonces ahí se va a crear la bola en el 000. Bien, ¿cómo la creamos? Vamos a Geometry, Geometry, Create Object, y esta vez sí crearemos una esfera. Aquí está, esfera. Le damos un clic y aquí me va a pedir dónde va a ser el centro. Le decimos el 000, X, Y, Z. Y el radio vamos a ponerle 0.008, que es lo que me pide. Recuerden, esta configuración está en metros. Es la unidad ¿no? general del software, no está en milímetros, está en metros. Entonces lo que estamos colocando ahí serían 0.008 metros como radio o 8 milímetros como radio, ¿no? Entonces le damos clic en Create y se va a crear entonces la esfera. Como está creado con ese comando, si vamos a la geometría, en el árbol, acá al costado, está esfera. Ahí está, esfera. ¿Listo? Entonces está creado en el centro. Pero si ustedes han visto el gráfico, esa no es su ubicación original, ¿no? Entonces vamos a ver el tutorial y nos dice en el tutorial de que usemos la opción de posición y que lo movamos a la posición menos 0.014, que es ahí donde va a empezar con el flujo. Bien, entonces vamos al tutorial. Miren, ¿cómo lo muevo? ¿Existe un software para mover algún comando? No. Aquí en el botón de geometría en esfera está el botón posición. ¿Ok? Así como hicimos rotar toda la válvula, ahora vamos a hacer la opción de mover. También se puede, pero con posición. Pero claro, necesitamos el dato de coordenadas. Y lo tenemos acá en posición. El dato de X es menos 0.014. Ya nos lo dieron en el tutorial. Le damos un clic y miren, allí se ubica en la posición inicial. Ahí está la bola tapando el flujo, ¿no? Recuerden que es una válvula check. Bien. Ahora necesitaríamos definir algunas cosas más. Ingenieros, ¿es necesario importar el resorte? No, no es necesario importar un resorte. Lo que vamos a hacer es colocar una fuerza que detalle como si allí estuviera el resorte. ¿Ok? Entonces vamos al tutor, miren. En el tutor, siguiendo los pasos, me indica acá que haga los cambios. Bueno, estos cambios ya los hicimos a un inicio, ¿no? Dejarlo en interno, cambiar la opción de interna, por eso desapareció esa caja. Que dejemos las opciones isotérmicos, que está por defecto, y de turbulencias. A ver, vamos a ver. Vamos acá, Environment, kernel 3D. También se puede hacer evaluaciones en 2 dimensiones nada más. En este caso está bien en 3D. El single phase,
el cual me permite trabajar una sola fase, es decir, un solo cuerpo, un solo fluido, mejor dicho. El tipo de análisis internal, que es el que hemos hecho, porque por defecto está external, si se dan cuenta, ahora es internal, ¿no? Que dijimos que es dentro de una cavidad. Thermal mode isothermal significa de que no vamos a estudiar cambios térmicos, ¿no? Lo vamos a ignorar. Hay cambios térmicos, siempre hay cambios térmicos, pero lo vamos a ignorar. La turbulencia tampoco la vamos a delimitar, la vamos a dejar automática para que la calcule el mismo programa. ¿Okay? Y todos los demás datos, como por ejemplo aceleraciones externas, que podría ser la gravedad o algún otro dato, los vamos a dejar en cero. ¿Okay? Como las condiciones iniciales también de presión, vamos a considerar de que no hay condiciones iniciales más que el flujo másico, ¿no? Lo cual va a causar una presión, pero es el dato que tenemos. Bien, vamos al tutor entonces, me dice que deje las opciones por defecto, aquí está, ¿no? Que deje las leyes de aceleración, en este caso la gravedad en cero, condiciones iniciales en cero. El material en este caso por defecto es el agua, entonces podemos nosotros poner estos datos si es que no están con respecto a el material agua. ¿Dónde se pone eso? También en el árbol, pero en el segundo botón que se llama Materials, ahí está Material, ¿ok? Está el peso molecular, algunos datos por defecto. Aquí está, por ejemplo aquí vamos a cambiar, ¿no? Dice que cambiemos a material a agua, o en inglés water. El peso molecular, en este caso el peso molecular es 18.01 de el agua. La densidad 998. La operación de grado Kelvin, normal, es un fluido newtoniano, sí. Su viscosidad, la viscosidad del agua es 0.001. Ojo, esos datos están en el tutorial también, el tutorial, okay, 0.001. Y luego los datos térmicos, en este caso 0.0243, ¿sí? Y acá nada, calor específico 42, 41 si no me equivoco. Bueno, en general lo estamos colocando, pero no va a haber ningún cambio térmico, así que podemos dejarlo como está. Bien, estos son los datos del material, son necesarios sí, la densidad y algunos datos adicionales que van a participar, como el peso molecular. Bien, y sobre todo la viscosidad, ¿no? La viscosidad dinámica es vital para lo que es el fluido, el análisis del fluido. Continuamos entonces, ya colocamos la viscosidad dinámica 0.001 y vamos a definir las geometrías, cómo se comporta. Okay, la primera, la válvula, la que trajimos, se comporta como una condición de fijación, quiere decir que no se mueve, y se consideran sus posiciones como están, como hicimos nosotros, ¿no? Como está ahí, en posición 0, y tuvo un giro que nosotros lo giramos porque estaba al revés, ¿no? Para nuestros datos. Condiciones de frontera, condiciones de pared, claro, toda su cavidad interior va a ser pared, y rugosidad de las paredes las consideramos en 0. ¿Dónde se coloca de esto? Pues también aquí en el árbol en Geometry, vamos a Bulb, y ahí en Bulb obtenemos los datos que le indican, ¿no? Okay. El comportamiento, que es fijo, ¿no? Existen otros que se mueven, vamos a ver ahora con la bola que sí se va a mover, en este caso fijo, la escala por si queremos cambiar el tamaño, la posición, ya esto lo hemos dejado definido, la orientación, si lo giramos a 180, condiciones límites, que es como paredes, ¿no? Y las paredes son automáticas y la rugosidad es en 0. Eso está bien para la válvula, para el cuerpo interior de la válvula. Continuamos ahora para la superficie que creamos que se llama inflow. Vamos a colocarle allí entonces su comportamiento, ¿no? Comportamiento fijo, no se mueve tampoco. La posición, la orientación. Lo que sí, aquí al ser inflow tenemos que darle el dato de que no es una pared, sino es un ingreso de fluido. Y aquí me dice que el ingreso del fluido es 0.3 kilogramos por segundo, pero hay un detalle. Quiere colocar un valor que diga que va a ser 0.3 kilogramos por segundo hasta el segundo 0.3. Hasta cuando el tiempo sea menor a 0.3. Luego de eso que sea 0. ¿Se puede hacer eso? Sí, lo vamos a hacer ahorita. Es decir, va a ingresar un flujo de masa, ¿no? Pero con la siguiente condición. Si
el tiempo es menor que 0.3 segundos, entonces va a ser 0.3 kilogramos por segundo. Pero si no es, ya pasó los 0.3 segundos, entonces el valor va a ser 0, como un apagado automático. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lo colocamos? Vamos entonces al software, vamos a inflow, fijo, está bien. Boundary condition, dice pared. No, no es pared, va a ser un ingreso, inlet. ¿Y ingreso de qué? De velocidad, de fluido másico, de presión. Vamos a ponerle de fluido másico, mass flow. Y acá me dice luego cuál es la ley del mass flow. Va a ser constante, le pondría un número. En mi caso no va a ser constante, va a tener una función. Entonces le damos clic y aquí hay un botoncito que dice función con respecto a X. ¿Sí? Le damos un clic. Aquí está. Y aquí está el valor de que nosotros vamos a colocar con respecto a X. Le vamos a decir lo siguiente. If, ¿no? Hay este comando de programación. If, que significa sí, es un condicional. Abrimos paréntesis. T, que es tiempo, ¿no? Es menor que 0.3, coma, entonces el valor del flujo másico es 0.3. Coincidente en el número, no sé por qué el tutorial lo hicieron así, hubieran puesto otro valor, pero bueno. Ok, si el tiempo es menor que 0.3, el flujo másico es 0.3. Pero si no es así, es decir, cuando ya cumpla t igual a 0.3, el valor es 0. Y esa es la fórmula matemática que necesitamos para definir esta función, ¿no? Y si t es menor que 0.3, entonces 0.3, si no, es 0. ¿Okay? Esas son las condicionales que estamos colocando. Se escribe entonces de esa forma, le damos clic en aceptar y esa es la condición del flujo másico. Le damos un clic por el aire para que se cierre, ahora sí está. ¿Ok? Bien, esa es la condición de ingreso. ¿Y la condición de salida cuál es? Vamos al tutor, bajamos la condición de salida, me dice que su comportamiento también es fijo, con la diferencia de que no va a ser una pared, sino que vamos a decir que es un outlet, o sea, una puerta abierta y con la presión atmosférica, ¿no? En este caso, una presión también abierta. No es atmosférica, porque al final vamos a poner el valor de 0 pascales, es decir, que no vamos a asumir de que hay algún tipo de presión. Bien. Vamos entonces al software y aquí en el software colocamos Outflow y en Boundary Conditions cambiamos Wall por la opción Outlet y la opción Pressure Outlet, es decir, que libre de presiones. Le damos un clic y dice acá existe una ley para la presión. Podríamos nosotros, por ejemplo, si fuera la atmosférica, ponerle ahí el valor, o si nosotros queremos dejarlo simplemente como 0, le dejamos 0. Hay otro dato más que se llama Allow Backflow. Este indica cuando, por ejemplo, hay un ingreso, hay una salida, ¿no? Esto es salida de fluido, pero permite el retorno. Si por A o B estamos haciendo una cadena de fluidos y por A o B hay un tipo de inercia, entonces al activar esta opción permite el retorno. Si está desactivado no permite el retorno, es decir que el outlet en este caso es solo salida. ¿Listo? Siguiente, entonces, ya tenemos definido el low flow. Ahora me va a pedir definir algunos datos más. Seguimos. Vamos a definir a la esfera. Bien, vamos a definir a la esfera. Vemos entonces que el tutorial me indica que a la esfera le ponga una condición o un comportamiento de cuerpo dinámico rígido. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo sí se va a mover, a diferencia de los otros cuerpos que son fijos. Entonces va a tener una libertad de movimiento. ¿Okay? Pero solo en una sola dimensión, ¿no? Una D. Y eso lo vamos a configurar. ¿Cómo lo configuramos? Primero, colocando su posición inicial. Su posición inicial ya está, es menos 0.014, eso ya lo hicimos hace un rato. ¿Ok? Lo que vendría a ser la inercia lo vamos a dejar en automático y sí vamos a colocarle este valor de densidad que son 6350. ¿Okay? Esto corresponde
al material, ¿no? Al material, ojo, de la bola, no es el material del fluido que nosotros definimos hace un rato, que era agua. En lo que respecta a sus interacciones, propiedades, lo dejamos por defecto, no nos vamos a complicar. Y aquí sí, en lo que es la traslación, le vamos a decir que solamente se mueva por el eje X, ¿okay? Y que no rote en ningún sentido, en rotación fixe. Y finalmente lo que vamos a hacer nosotros es que la fuerza, la cual va a gobernar el movimiento, va a haber una fuerza, esta fuerza va a tener una función, porque esta fuerza va a estar determinada por el movimiento o el desplazamiento, mejor dicho, de la bola. Es decir, si la bola se desplaza un poquito, ¿no? Así como es con un resorte, va a haber una fuerza de oposición. Y esto es lo que nosotros vamos a colocar. Menos 150, que es la K del resorte, o sea, la constante elástica, por el desplazamiento, ¿no? ¿De dónde salió esto, ingeniero? Regresemos un poco al inicio, a la parte teórica del inicio, al movimiento armónico simple, ¿no? Donde la fuerza que actúa sobre la bola es la constante elástica, que en este caso es 150, la posición en X, menos la posición inicial. Ojo. Y luego vendría menos la constante de amortiguamiento con su valor que genera, ¿no? Con la fuerza de amortiguamiento que genera. ¿Ok? Entonces, de aquí es donde se sale. Entonces, K es 150, entonces por eso es que voy a introducirle en esta fórmula menos 150. Acá está, menos 150 por la posición en X, que se escribe PX en el software, menos la posición inicial, que en este caso es menos 0.014. Por eso es que sale esta fórmula. ¿Ok? ¿Listo? El valor está en newtons y esto va a simular ¿qué cosa? La fuerza de resorte sin amortiguamiento y con una constante de 150 newton por metro. Condiciones de entorno quiere decir de que la esfera va a actuar como si fuera simplemente una pared, ¿no? Sin rugosidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a colocar. Bien. Vamos entonces al software. Vamos a la esfera. Acá está la esfera. Su comportamiento es fixed. No es fixed. Si le dejamos en fixed, la esfera no se mueve. Entonces cambiamos fixed a la opción de cuerpo dinámico rígido, ¿no? Listo. Escala, posición, ya está la posición por defecto. Si no lo hubiéramos puesto, pues acá la podríamos, ya está. Velocidad, no tiene velocidad inicial, ¿ok? Orientación, velocidad angular tampoco. Todo esto se puede colocar, sí, también. ¿No? Si es un elemento móvil, por ejemplo, se puede colocar estas características y el elemento va a comenzar a moverse desde el inicio. En este caso no se mueve, lo va a mover el fluido, eso sí. Y inercia automática de acuerdo a el peso. Densidad, sí, 11.350 kilogramos por metro, que es una bolita bastante pesada, ¿no? 11.350. La masa la calcula en base al volumen, que ya le pusimos el volumen a la hora que lo creamos, y la densidad es la que gobierna entonces el dato que le hemos colocado y nos va a dar la masa. La inercia también nos sale de ahí. Bien, propiedad de interacción, hay un coeficiente de restitución 0.5, ¿no? Fricción estática, fricción dinámica, nos dice el tutorial que lo dejemos por defecto. Si tuviéramos estos datos en algún otro ejemplo, usted los tiene que cambiar o colocar, ¿no? Si no, simplemente los dejamos por defecto. Restricciones con respecto al movimiento, a la traslación, dijimos que tenía solamente que trasladarse en eje X. Entonces cambiamos esta opción que dice free por la opción axis X. Quiere decir que solamente se mueve en el eje X, en traslación. Y en rotación dice free, no, en rotación le voy a decir que no rota con nada, entonces le ponemos fixed. Rotación fixed, es decir que no rota en ningún eje. ¿Ok? Fuerza externa global, es aquí donde vamos a escribir la fuerza del resorte. Le damos un clic, le damos clic a la función, me aparece la ventana para escribir la función o ley, ¿no? Law Editor dice que se traduciría como editor de leyes, o, bueno, nosotros acá escribimos la función. ¿Cuál vendría a ser esa función? Menos 150 asterisco, ¿no? Paréntesis,
Px, que sí es una variable, miren cómo lo reconoce, Px es la posición en X, menos, abrimos paréntesis, menos 0.014, que es la posición inicial. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis, y esa es la función, menos 150, ¿ok? Entonces, abajo hay un pequeño diagrama de cómo va cambiando con respecto a el tiempo, pero en este caso, como todavía no hemos definido el tiempo, no podemos indicarlo exactamente que el gráfico esté bien. Observe entonces, menos 150, recuerde que cae la constante elástica, valor 150 del resorte simulado, ojo, es un resorte simulado, donde estamos viendo allí, la posición en X, menos el punto inicial, que también lo hemos indicado que es menos 0.014. Ojo, ¿por qué es negativo? Porque para nuestro sistema de coordenadas es negativo, ojo, ¿ya? Si no fuera nuestro sistema de coordenadas en otra posición, tendríamos que colocarlo de acuerdo a esa información. Esa es la posición, le damos clic en aceptar, y ahí está la fuerza, le damos un clic afuera, y ahí está la fuerza, ¿ok? Newtons, sí, sí, newtons, ahí está, menos 150 asterisco, asterisco que significa multiplicar, paréntesis por, paréntesis la posición en X menos la posición inicial. Eso es lo que gobierna entonces a la esfera. Continuamos con el tutorial, a ver qué nos indica. Seguimos con el tutorial y luego me indica cómo va a ir. Aquí está, 0.014, estos son los datos de la esfera. ¿Ok? Y ya, teniendo ya las geometrías definidas, me pide que vaya a la configuración de la simulación. Entonces voy a la configuración de la simulación, el cual está acá arriba también en la pestaña Simulation. Antes de eso, revisemos. Miren, válvula, ya lo configuré, le he dicho que es Fixed y que es simplemente la cavidad por donde va a circular el fluido. Inflow, ok, inflow es el cuerpo por donde va a ingresar el fluido, y esto sí tiene una condición de ingreso de fluido característica, no es una pared nada más, y tiene una función con respecto al ingreso del fluido que dice de que si el tiempo es 0.3 segundos hasta 0.3 segundos, el flujo másico es 0.3. En caso contrario es 0. ¿Qué quiere decir? De que si nuestra simulación en el segundo 0.3 va a dejar de tener flujo másico. ¿Ok? Va a dejar de tener flujo másico. Bien. En la siguiente geometría la llamamos outflow, que es simplemente una apertura, ¿no? Una apertura, y las condiciones las condiciones límites es de esa forma, ¿no? Apertura, presión, abierto, pressure outlet. La esfera es el siguiente cuerpo, y aquí sí su comportamiento no es fijo, es un comportamiento de cuerpo rígido dinámico, es decir, que se va a poder desplazar de acuerdo a una posición inicial, la cual ya la hemos dado, pero más que nada con respecto a su peso, a su densidad, a su masa, y con respecto a la restricción de traslación, que ya le hemos dado, que solamente se mueve en el eje X, y la restricción de rotación, que es decir, que no rota, le hemos dicho fijo. Y luego alterada la esfera con una fuerza que se opone al movimiento, como si estuviera ahí un resorte, ¿no? De valor menos 150, es decir, 150 de constante elástica. ¿Es suficiente? Vamos ahora a simulación. Me piden que acá en simulación, lo primero, el tiempo, ponga un tiempo corto de 0.5. Luego coloque el valor de escala resuelta en 0.01. Si ustedes se dan cuenta ahí, al estar trabajando en metros, si ustedes se acercan un poco, van a poder observar una malla, y aquí está la malla, dice 0.01 metros, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando yo aquí le digo resolución, resuelve la escala de 0.01? Significa que apenas el fluido avance en el siguiente nodo de esta malla, va a estar resolviendo. ¿Sí? Cada uno de estos puntos de la malla son ecuaciones que el software va a resolver. La malla se ve más acá, ¿no? Entonces, esta malla es 0.01. ¿Qué quiere decir? Que el software va a obtener datos saltando de estos nodos en nodos que están separados a 0.01. Ingeniero, ¿y podría ser más largo? Sí, claro, podría, por ejemplo, ponerle 0.02, eso saltaría de 0.02. El proceso sería menor, el tiempo de computación sería menor, pero sería menos preciso. Entonces, todo eso depende a lo que usted vaya a trabajar. ¿Ok?
Por ejemplo, si usted va a trabajar, no sé, un modelo grande, con desplazamiento, no sé, de olas de mar, si pone esto no va a terminar nunca, ¿no? Acá lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una válvula de bola pequeña. Entonces podemos darnos el lujo de trabajar a 0.01. ¿Ok? Bien, ¿qué más nos indica el tutorial? El tutorial nos indica entonces de que como frecuencia pongamos 300 Hz. La frecuencia es el cambio de cuadros, la parte cinemática, ¿ok? Que quiere decir de cada más Hz vamos a tener un video, ¿no?, de simulación mucho más fluido, mucho más se puede decir detallado que si le pusiéramos menos Hz, ¿ok? Vamos entonces, acá dice frames 50 Hz por ejemplo, ¿no? Quiere decir que me evalúa por cada segundo 50 cuadros. Pero si yo lo quiero tener más fluido, le pongo más Hz, en este caso 300. Por cada segundo va a evaluar 300 cuadros. Ojo, no tiene nada que ver con el cálculo matemático. Lo que va a hacer es una evaluación. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos al tutorial. Luego de los 300 Hz, me pide de que deje la frecuencia de datos con solución paso a paso. Bien. Acá es un dato importante, lo que vendría a ser el número de Courant. El número de Courant es una especie de dato que me indica si las dimensiones que estoy tomando son correctas o no. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver de que el tiempo tiene mucho que ver con el espacio a trabajar. Acá tenemos datos de tiempo, 0.5 segundos, y datos de espacio, 0.001 metros. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos decirle de que resuelva, no sé, cada 0.1 metros? De repente el tiempo no le daría, no encajaría. Esto es más o menos como entender, por ejemplo, si usted quiere medir la velocidad de un automóvil, no la va a poder medir dentro de una casa. La tiene que medir, ¿no?, la velocidad de un automóvil, digamos, en un estadio, en una calle larga, ¿no? Entonces, el número de Courant es el que relaciona esto. Si usted va a medir a 0.5 segundos, va a necesitar entonces un espacio corto para poder analizar, ¿okay? Y es lo que está sucediendo aquí. Este valor que controla esto se llama el módulo de Courant y su valor ideal es cuando está en el valor de 1. De que se puede lograr hacer aproximaciones, sí, pero el número de Courant es el que me indica si van a ser más dables o no. ¿Okay? Entonces el software me va a indicar eso. Vamos entonces, continuamos, colocamos esos datos y luego simplemente lanzamos el cálculo. ¿Okay? Entonces vamos a lanzar el cálculo. Ya está hecho. Aquí está, simulación, 300 Hz. Listo. Queda todo para ejecutarlo. Vamos acá abajo al botón Run. Damos en Run y está el Computation. Le damos un clic. Luego de entonces de darle clic al botón Run, el programa nos va a pedir que va a guardar los últimos cambios. ¿Sí? Siempre cada vez que uno ejecute el Run, el ejecutable de la simulación, va a guardar los cambios y también va a escribir en la carpeta donde tenemos guardado el archivo, va a crear una nueva carpeta y en esa nueva carpeta se va a crear todos los cálculos que está realizando, ¿no? Es importante conocer entonces de que el cálculo que realice el programa lo hace escribiendo en una parte del disco duro. Si usted, por ejemplo, crea en un disco duro que está lleno, le puede salir error, ojo, ¿no? Lo importante es tener una parte del disco que esté vacía donde el software pueda escribir y comenzar a hacer la resolución. Bien, entonces el software comienza a ejecutar la simulación CFD. En este caso hemos colocado un impulso o un ingreso de agua, ¿no? Un flujo de agua de la izquierda a derecha y que el cual va a impulsar, ¿no?, al balón, pero le hemos puesto una ecuación como de tipo movimiento armónico simple para indicarle que hay un resorte que le impide el movimiento, ¿no?, el cual tiene una constante K que pusimos de 150
y impide entonces el movimiento, impide el movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que el primer impulso del líquido va a ganarle en esa parte a la fuerza opuesta del resorte, pero en un punto el resorte va a empujar nuevamente, lo cual va a hacer que la bola regrese casi a su posición original, ¿ok? Casi a su posición original. Y luego otra vez va a aumentar, ¿no? Una vez que aumenta la presión, va a empujarlo nuevamente y otra vez el resorte va a estar eh, colocándole la fuerza opositora al movimiento. Bien, entonces, mire, ¿cuánto tiempo demora? Bueno, vamos a evaluarlo. Aprovechamos para absolver preguntas. Pueden escribir por el chat. Voy absolviendo las que ya escribieron. La importación del sólido. Efectivamente, la importación del sólido se puede realizar en formatos, digamos, hechos en SolidWorks Inventor, pero de preferencia exportarlo a formatos estándar, como por ejemplo el formato IGES o el formato ASIS. Son formatos estándar nativos de 3D. ¿Okay? Eh, la idea tampoco no es que usted cree todo el sólido y traiga la importación de la geometría aquí, porque si se da cuenta, lo que el software utiliza no es tanto el sólido en sí, sino la cavidad, ¿no? Entonces tenemos que tener la cavidad. La podemos tener en sólido o la podemos tener en superficies, porque a lo que le interesa al software CFD son las caras por donde va a transitar el fluido. No le importa si es un sólido grueso, si la válvula tiene tal espesor, no. Le importa entonces las caras por donde va a recorrer el fluido, ¿no? Entonces, esa es la respuesta para lo que es la importación. Claro, como les decía, efectivamente no necesita traer todo el modelo. En este caso, mire, acá dice que es una válvula, pero si se dan cuenta solamente tenemos la cavidad interior. No tenemos el manubrio u otros sistemas de la válvula, ¿no? Pues la intención de este software es estudiar el fluido, no estudiar el modelo de la válvula en sí, sino cómo se comporta el fluido al interior. ¿Ok? Entonces usted no necesita tener totalmente caracterizado eh, el sólido acá en el programa. ¿Lo va a poner lento? Dice, no, no lo va a poner lento. Solamente va a estar ahí, pero no es necesario. Pero si desea, lo puede colocar, ¿no? De repente gráficamente. Colocarle el logo de la empresa, sí, puede colocarle, nosotros estamos viendo la pantalla en blanco, vamos a cambiarle, por ejemplo, acá, Options, Preference, y aquí está la opción Environment, que está, dice un solo color, blanco, hay dos colores y hay texturas, textura es la imagen. Vamos a cambiar el color un poco más oscuro, ahí, set, y está, ¿no? Inclusive ahí se puede ver mejor inclusive la malla, ¿no? Los grids que le llamamos, mejor dicho. Malla, ojo, malla se le llama a la división que hace el cuerpo del espacio donde va a trabajar, del dominio, ¿no? Y si usted ve ahí, no sé si logran verlo por internet, pero acá se ve como una especie de, de, de cuadrículas, ¿no? Dentro del cuerpo de la válvula. Esas son las que el software está calculando, como les dije hace un rato, es 0.01 milímetros, no, metros, perdón, 0.01 metros, o sea, lo que es un milímetro. Esa es una válvula pequeña, ¿ok? Es una válvula check, como la que se utiliza en gasfitería. Entonces, estamos viendo acá muy grande, pero los valores milimétricos le afectan. Sí, efectivamente. A ver, la idea del cálculo CFD no es que usted ponga acá todo como es el cuerpo interior, ¿no? Lo que me están preguntando, sino la idea es que ponga simplificado también, ¿no? No lo va a complicar tampoco el software, ¿no? Por ejemplo, si tiene, no sé, adentro tiene muchos agujeros, tiene algún otro sistema, sí se coloca, pero se coloca simplificadamente, ¿no? ¿Ok? No es la intención del software de análisis ser como el software de diseño. El software de diseño sí tiene que especificarle todo, ¿ok? Aquí no, aquí lo que tenemos que hacer es simplificar. A ver, con otra consulta.
Sí, la fuerza no solamente puede ser fuerza lineal. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros elegimos que solamente se pudiera mover la bola en el sentido de X. Pero nosotros podemos darle más grados de libertad. Y el software que nosotros elijamos, el entorno, podemos decir, este es un software muy bueno para este aplicativo, pero de repente para este otro no. Prefiero utilizar otro. Que es lo que sucede mucho en lo que vendría a ser estudios, ¿no? Y evaluaciones. Así es. Sí, a ver, resolviendo acá las preguntas, ¿no? ¿Hay formas de obtener los datos de cada punto? Sí. Los datos de cada punto son datos que se pueden obtener no solamente en Xflow, sino en otros programas. Eh, pero, ojo, los datos que se generan acá son a veces millares, ¿ah? Miles, ¿no? Entonces, pero se pueden exportar a una tabla de Excel, sí se puede. Generalmente nosotros hacemos ese tipo de informes y nos piden el respaldo de una hoja de cálculo donde estén todos los datos y sí lo podemos entregar. El software puede separarlo. Si puede hacer un estudio sobre cada cuerpo, sí, claro. Se puede hacer un estudio, digamos, indicando solamente que este es un cuerpo único, unilateral. Entonces, digamos, solamente quiero evaluar el comportamiento de la esfera, no sé, en el espacio. Ok, ya. Efectivamente, ¿cómo calcular? Me dicen el tiempo. Depende mucho del procesador, ¿ok? Por ejemplo, acá hemos puesto 300 Hz y estamos poniendo que es 0.5 segundos. Bueno, efectivamente podría ser en base a ese tiempo y a los Hz, ¿no? Pero la velocidad y la resolución de la ecuación depende de la computadora. Una cosa es una computadora que tiene poca memoria y otra que tiene más memoria o que tiene más velocidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, acá tenemos 150 frames y yo me quedo midiendo el tiempo, por ejemplo, de 0 a 5, ¿no? De 0 a 5 frames, cuánto demora, digamos que demore, no sé, de 0 a 5 demore 5 minutos, ¿ok? Si el software demora 5 minutos, yo voy a elegir un tiempo, voy a calcular un tiempo aproximado, ¿no? Entonces, si tengo 150, son 30 veces más. 5 minutos significa que también van a ser 150 minutos, o sea, más de 2 horas, ¿no? 2 horas y media. ¿Ok? Depende la velocidad, ojo, depende la velocidad del procesador. Bien, ya pasamos entonces la mitad del tiempo, se está realizando la simulación. Ingeniero, ¿se puede ver? Ir viendo mientras avances y bueno, podemos, por ejemplo, rebobinar si ustedes se dan cuenta. Está avanzando, la línea amarilla significa que lo está resolviendo, pero no necesariamente tenemos que estar ahí en el punto final. Por ejemplo, si queremos observar, retrocedemos con este control first time, acá. Perdón, es first frame, lo estaba leyendo mal. El primer cuadro, ¿ya? Primer cuadro, listo. Y le doy play. Y podemos ver el movimiento. Recuerden que hasta 0.3 segundos hay flujo, después de 0.3 segundos se corta. Y ahí cuando se corta es cuando comienza, digamos, a simplemente manejar eh, el amortiguador, la fuerza sobre la masa, ¿no? En este caso es la bola. ¿Ok? Absorbemos más preguntas entonces. A ver, me preguntan mmm, cómo visualizar. Claro, eso lo vamos a visualizar en un instante, esperando que termine, podemos nosotros poner opciones de visualización. Líneas de flujo, claro, la opción más práctica es la de líneas de flujo, ver las líneas de flujo que se van a ir dando dentro, ¿no?
No solamente la idea es obtener velocidades, sino también líneas de flujo y presión. Bien, estamos en el frame 100, todavía nos falta la tercera parte, entonces sí, ¿se puede guardar esto como un video? Sí, se puede guardar, tiene una opción para guardar como videos, pero es una opción de remate un poco complicada, ¿no? Lo va a guardar como un video muy grande. Eh, yo le recomiendo, y es lo que hacemos nosotros, es grabarlo, ¿no? Grabarlo con otro video que capture la pantalla y de esa forma va a tener mejor comprensión. Comprensión me refiero a la comprensión de que tienen los software para checar los videos, no pese mucho. ¿Ok? Imágenes, sí, puede colocar las imágenes que desea, ¿no? Así como estamos viendo. Por ejemplo, acá si yo me acerco, la idea del tutorial es que se vea de esta forma. ¿Okay? De ahí se podamos ver la distribución de velocidades dentro de la válvula de bola. Bueno, si se tomó su break, podemos nosotros ya ir viendo la finalización. Estamos ya en el minuto, en el frame 127, ¿okay? Y veremos los resultados. ¿Alguna? Hay más preguntas, a ver. Voy a... ¿Gráficos? Sí, hay gráficos también. Vamos a verlo eso en un instante, lo que son gráficos. Semejanzas con otros softwares, bastantes semejanzas, en general trabajan de la misma forma. Hay que dar los datos del fluido, hay que tener el dominio del fluido, hay que tener el cuerpo del fluido si interiormente es un sólido, y hay que tener ingresos y salidas. Ojo, no tiene que ser un solo ingreso y una salida, pueden ser diferentes ingresos y salidas. Régimen de turbulencia, sí. En general le ponemos el automático, pero si usted tiene la configuración de régimen de turbulencia se puede colocar también. No he probado el CFD que corre en Linux. Generalmente he utilizado casi todos los programas que funcionan en Windows. No estoy en contra, al contrario, estoy a favor de software libre, pero les soy sincero, yo no he probado ese software. Me dijeron que es bastante versátil en su momento y competencia, pero bien, ya está terminando entonces el análisis. Eh, Tomo un pequeño respiro. Vamos ahora, ahí está. En la parte izquierda logran ver donde dice Simulation End. Significa que ya ha acabado. Se tomó 20 minutos con 59 segundos. ¿Ok? En mi caso se ha tomado esa cantidad de tiempo en hacer la simulación. Bien. ¿Qué hacemos después de eso? Pues vamos al post-processing. Acá arriba tenemos post-processing, ¿no? Y vemos acá los procesos que se pueden haber dado. Para verlo, vamos a girarlo un poco nuevamente. Aquí está. Se gira, ¿no? Y acá en el post-processing encontramos la función que dice domain. Apretamos la visualización, que es un ojito, y ahí vemos el dominio. Ese es el dominio, ¿no? Si ustedes observan, el dominio está compuesto por muchos elementos, ¿no? Parece ahí una figura de Lego. Y entonces con eso estamos seguros de qué es lo que se está evaluando. Bien. Campo volumétrico, le damos una opción acá, campo volumétrico, y ahí podemos observar, queremos ver la velocidad, ¿no? Para poder activar el campo volumétrico, entonces voy a poder ir al visor y desestabilizarlo, ponerlo, mejor dicho, retrocederlo, ahí está. Recuerden que la regleta de abajo estaba en el último punto, entonces lo regreso al primer frame. Ahí podemos ver el campo volumétrico, ¿no? Este es el campo volumétrico, que es lo mismo que el dominio, solo que ahí lo vemos de forma distinta. Dice el campo volumétrico, voy a ver velocidad, ya, voy a cambiar velocidad por velocidad en X. Quiero saber cómo se comporta en velocidad en X.
es, acá tenemos el visor, cómo va a ser. Primero todo está en cero, mire, está de color verde porque está iniciándose. El visor, bueno, el visor está un poco, ¿no? Acá hacia la izquierda lo voy a colocar para verlo mejor. Le damos play, luego que hayamos rebobinado, ¿no? Y comienza a trabajar. Ahora, ¿qué sucede con el campo volumétrico? El campo volumétrico no es algo interactivo, tenemos que ponerle pausa para que cada vez que tenga la pausa pueda ver yo cómo se transforma en el campo volumétrico. ¿Okay? Pero ya que lo vemos por fuera, ¿no? Y por fuera en general hay muchos puntos que tienen velocidad en cero, entonces es un poco confuso. ¿Okay? Se puede utilizar para otros puntos. Bien, cambiamos esto, campo volumétrico, a vista de superficie. Esta vista es un poco más. Aquí me permite ver las paredes, por ejemplo, la superficie, las paredes, como qué velocidades tienen. Por ejemplo, miren, si ustedes observan, la velocidad 1.093 se da en la salida, ¿no? En este momento, y hay unos puntos que tienen más velocidad, ¿no? Esta parte, 2.183. Pero la gran mayoría de los fluidos que está pegado a la superficie tiene valor cero. Esa es la información que me dice. Bien, la forma más fácil de verlo y más utilizada es la de planos de corte. Acá donde dice Cutting Planes le voy a dar un clic derecho como Add Cutting Plane y tenemos un plano de corte, ¿no? Un plano de corte que puede pasar justo a la mitad. El plano de corte se caracteriza por estar nombrado por el eje transversal. En este caso, este plano de corte, su eje transversal es el Z. Y ahí podemos ver, ¿no? Su modo de visualización puede ser en 3D, ¿no? Y ahí podemos ver las velocidades. Miren, tenemos velocidades de 2.183, 2.183, miren, ¿no? En este instante que está empujando la pelota, cerca de la pelota, y luego en la salida, ¿no? La salida del cuerpo. Y como les decíamos, las partes cercanas a las paredes tienden a ser cero. No llega a ser cero nunca, pues está en movimiento. Miren, ¿no? El mínimo valor es 0.03, ¿no? Y el valor más o menos a la salida es de 1.093. ¿Ok? En el cuello, aunque luego baja la velocidad porque se expande un poco, ¿no? Es lo normal. ¿Ok? Y la otra opción, bueno, la más utilizada es la opción de vectores. Entonces vamos acá a 3D Fill, vamos a ver la opción Vectors y podemos ver el flujo en forma de vectores. ¿Ok? Entonces al ver el flujo en forma de vectores, podemos nosotros, aquí, ¿no? Ver inclusive el sentido del flujo, ya que las flechas nos señalan el sentido. Ahí podemos, por ejemplo, ver la turbulencia que se da en ese instante que yo estoy colocando, ¿no? En el interior, miren, hay unas partes que se dan con mucha turbulencia y eso es lo que hace que regrese a veces también la oposición a la bola, ¿no? Esta es la mejor visualización. Voy a retroceder, mire, voy a empezar desde el inicio, rebobinando, le damos un play, aquí está la función, miren, aquí regresa, lo que está regresando, ojo, no está solo por el fluido, ¿no? Sino también es por la fuerza que le pusimos. Recuerden que le hemos puesto la fuerza del resorte, la cual es una fuerza que se opone, pero hasta el minuto 0.3 es donde ingresa el fluido, y luego ya no hay fluido, simplemente queda la fuerza del resorte y el líquido que queda adentro, ojo, porque adentro hay líquido, ¿no? Hay agua. Okay, eso está evaluado de esa forma. ¿Esta es la mejor forma de verlo? Sí. Le recomendaría, por ejemplo, quitarle el color a la válvula, porque el rojo un poco que fastidia. ¿Cómo lo haría? Voy a geometría, válvula, clic derecho, visualización, modo de visualización, wireframe. Ya. Entonces ahí, mire, ya no vería el cuerpo de la válvula y podría ver mejor el fluido. ¿Está? ¿No? Y cómo se comporta. Ahí lo estamos viendo, ojo, solo una sección del fluido, ¿no? Pero nos da mucha idea de cómo se está comportando. Bien, gráficos. Gráficos. Vamos a ver, gráficos. Voy a poner pausa. Para poder entonces ver los gráficos, vamos a darle un clic aquí en la parte superior donde indica funciones, visor de funciones, ¿ok?
Aquí podemos ver de que el visor de funciones está de acuerdo a lo que nosotros vayamos a indicar, pero primero vamos a rebobinar, así es. Y acá, por ejemplo, le voy a dar un clic derecho y voy a decirle quiero ver los parámetros de estabilidad. Los parámetros de estabilidad en este tipo de programas nos permite observar qué tan estable es el flujo, ¿no? En cuestión de matemática para hacer su evaluación. Por ejemplo, acá podemos ver, miren que de 0 a 0.3 hay una inestabilidad en el flujo. Hay demasiada turbulencia al interior, ¿no? De repente debe ser porque hay demasiados flujos másicos, ¿ok? Estamos hablando de 0.3 kilogramos por segundo, son casi 300 gramos por segundo para un diámetro relativamente pequeño, ¿no? Entonces causa demasiada inestabilidad. Cuando deja de avanzar o de ingresar masa, flujo másico, miren, entonces se comienza a tranquilizar y de 0.4 a 0.5, que ya no hay flujo másico, se está un poco más estable. En general se recomienda evaluar el software cuando esta visualización de parámetro de estabilidad esté con tendencia a la constancia. ¿Okay? Recuerden que los parámetros son los de la izquierda, ¿no? Lo que vendría a ser la ordenada, y la abscisa es el tiempo. Otro dato, por ejemplo, clic derecho, podemos evaluar el ingreso de masa, por ejemplo, ¿no? Mass integrals, hay uno que dice inlet mass flow, o sea, cuánto ingresa de masa. Y aquí está, por ejemplo, vemos que ingresa casi constante a 0.3, ¿no? Se preguntará, ingeniero, ¿por qué no hay una raya allí? Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, el ingreso de masa es distribuido, no es un ingreso, digamos, matemático de la forma infinita como nosotros lo podemos ver, sino es finito, ¿no? Hay una cierta cantidad de puntos que simulan ese punto, entonces esos causan turbulencia entre ellos y no es constante, ¿no? Choque entre ellos también, como pequeñas partículas, ¿ok? Como se da en la realidad también, porque en la realidad no es así, ¿no? Siempre hay parámetros que alteran los datos de flujo. Y acá sí, lo que nosotros decimos, y el corte sí es radical, ¿no? Porque le dijimos detente a los 0.3 segundos y ya no hay masa y la masa es cero. ¿Okay? Entonces el flujo de masa es cero. Otro dato, a ver, que podamos ver aquí, podemos ver la salida, ¿no? ¿Cómo está la salida? Outlet más flow, la salida. Ajá. ¿No? Entonces la salida no tiene ninguna gobernación, es abierta, ¿no? Entonces miren, la salida comienza a ser negativa, claro, porque pierde masa, ¿no? Es una salida de masa, outlet más flow, ¿no? Hasta que llega aproximadamente en el 0.3 segundos, donde se cierra el ingreso y la salida es casi constante. Otro dato que podamos entender ahí, por ejemplo, es las presiones, ¿no? Por ejemplo, la presión de ingreso, ¿no? O sea, tenemos acá la presión de ingresos, ahí está el flujo de presión de ingreso, miren, aumenta, aumenta, aumenta hasta que llega al 0.3. Y en el 0.3 deja de crecer. Y luego se hace cero la presión de ingreso. ¿Ok? Clic derecho. Vamos a ver otro dato que podamos observar. Con respecto a las mismas formas, por ejemplo, yo quiero ver cómo se comporta la esfera, ¿no? Entonces voy acá a la esfera y le digo, quiero saber, a ver, varios datos que, bueno, no podemos ver todos acá en el webinar. Por ejemplo, la posición en X, que es PX. Quiero ver cómo funciona la posición en X. Ahí está. Esta es la posición de la esfera, de la bolita, ¿no? La bolita, miren, sube, baja, ¿no? En un instante, en el siguiente instante sube un poco más, baja, y luego, ¿no? Es un movimiento armónico simple, ¿no? Es un movimiento armónico simple, con sus variaciones debido a qué? A la turbulencia, ¿no? Debido a la turbulencia, al choque que hay interiormente. No es, digamos, constante por debido a los flujos. Cuando llega al 0.3, la inercia, ¿no? La inercia del cuerpo hace que continúe el movimiento, pero se va nuevamente con tendencia a cero, ¿no? A apagarse el movimiento. En este caso, la posición en X baja, sube. En este caso se pone en cierto valor, luego lo empuja. Ingeniero, ¿y por qué es este empuje? Recuerda que es un resorte y el resorte hace que haga el movimiento armónico simple, ¿no? Y al final el resorte hace que vuelva a su posición con tendencia al punto inicial, ¿no? Pero acá yo veo el punto inicial, ingeniero, que no es cero. Claro, recuerden que el punto inicial no era cero, era menos 0.014. Estamos en menos 0.15, o sea, menos 0.14.
¿ok? Y como la evaluación es corta, de 0.5 segundos, no se llega a detener totalmente, ¿no? Si nosotros alargáramos un poco más, se podría detener. Bien, regresemos entonces a la vista gráfica, lo vamos a encontrar acá abajo, la vista gráfica, ahí está, ¿no? Y vamos a presentar entonces, finalmente, para concluir el webinar, la última simulación, el último movimiento, nuevamente, ¿no? Recuerden que estamos arranca del punto menos 0.014, le damos un play y comienza a figurar, ¿no? Recuerden el gráfico que acabamos de ver, que es la posición en X, o sea, el desplazamiento en X. Es un movimiento armónico simple, ¿no? El cual, debido a la constante elástica del resorte, ¿ok? A la constante elástica del resorte, hace este tipo de movimiento. Hasta que se termina en el segundo 0.3 el ingreso del fluido y entonces solo queda la inercia del cuerpo, ¿no? Con el fluido interior que está con movimiento. Recuerde que el fluido al interior está con movimiento, o sea, no es que usted cierre el caño y ya está, no, sino que continúa circulando el agua, a pesar que ya se cerró el caño, se puede decir, acá está. Inclusive hay un retorno, ¿no? De cierta, miren ahí se ve, el retorno de cierta cantidad de agua. Acá ya se cerró, ya no entra, pero sí puede retornar, ¿ok? Todo eso está evaluado de esa forma. Bien, los invitamos entonces a poder llevar el curso completo. Recuerde que es la sesión 4, hay cosas que no vemos más a fondo porque deberían haberse llevado la sesión 1, 2 y 3. Sin embargo, es una sesión que creo que la mayoría puede entender, ya que es una válvula realmente, en algún momento todos hemos chocado con alguna conexión en la suitería, entonces este tipo de válvula Cheg es más o menos más conocida que algún otro componente más complicado. Sin embargo, vamos a tocar algunos componentes como ciclones, ¿no? Que se tocan en minería, que se ven en industria, y algunos otros componentes adicionales que vamos a ir viendo con el curso. La intención del curso no solamente es evaluar la parte líquida, sino también la parte, digamos, neumática, ¿no? De evaluar aire o otro tipo de gases, ¿no? Hace poco hicimos lo que vendría a ser gases de escape. Creo que lo vamos a incluir aquí como una sexta clase, de acuerdo a lo que vayamos viendo. Bueno, en la clase online, en la que es con cursos, con clases grabadas, sí lo vamos a tener de todos modos, ¿no? Pero en la clase presencial es un poco difícil coordinar con todos las horas, que todos puedan estar pendientes. Vamos a hacer esta primera clase intentando cumplir con todo. Bueno, de todos modos les vamos a dar acceso al curso online igual, para que puedan ver las clases grabadas que estamos haciendo de una forma mucho más paso a paso. Bien, les agradezco entonces a los asistentes. Esperamos poder contar con ustedes en el curso online, y también, bueno, en los dos cursos, ¿no? El curso online que es en directo y el curso online que es con clases en la plataforma web. ¿Okay? Para cualquier duda, cualquier trabajo, cualquier servicio, cualquier consulta, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros a los correos que les dejamos en pantalla. Voy a ponerlo ahorita. Aquí está. Acá abajo está, ¿no? El correo es cursos@cubicat-ingeniería.com. Por favor, a las personas que anteriormente se comunicaban con cubicat.com, lo hemos cambiado, ahora es cubicat-ingeniería.com. El WhatsApp es el mismo, 9871-91758, ese es directo conmigo, Edwin Cuya, ¿ok? Si tienen una duda, alguna consulta, podemos ver por ahí algún tipo de duda que pueda tener o surgir, ¿ok? Y el otro correo es cubicat@gmail.com. También estamos prestos ahí. Los invitamos o bien a seguir el curso que vamos a iniciar el lunes, o el curso por internet que vamos a estar indicando, ¿okay? Invitándoles a sus correos. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Esperamos entonces contar con su participación.